Hola, buenas tardes, señores, señoras. Antes de todo, debo explicar por qué yo voy a hablar en español o portuñol. La organización me pide para utilizar solo una lengua, es decir, portugués o español. Como tenemos un invitado que viene desde Argentina hoy, vamos a hacer por este medio en español. Pido disculpas anticipadamente por los errores que voy a cometer. Bueno, yo soy Luis Fernando Martins Castro, yo soy abogado en San Pablo, yo fui consejero del CGI durante el periodo de 2016 hasta ahora 2020 y sigo como miembro del comité del Consejo de Administración del NIC. Estamos bastante próximos de este seminario, nos gusta mucho el seminario, es un gran placer participar de él una vez más, sobre todo en esta su 11ª edición. Este seminario, como ustedes bien lo saben, trata de los temas de la privacidad y de la protección de datos bajo una visión brasileña, pero sobre todo mirando en los ejemplos en otras experiencias del mundo. Así es muy importante y ya tenemos hace algunas ediciones la participación de autoridades extranjeras que nos van a aportar su conocimiento, su experiencia en el tratamiento de los datos personales y de la protección en sus países. Yo me recuerdo que hace 2 o 3 eventos yo he podido igualmente moderar una mesa con los temas de autoridades extranjeras, como por ejemplo la autoridad mexicana, la autoridad francesa, la CNIL, igualmente la autoridad chilena. Pero hoy tenemos un invitado muy importante, muy especial, que es el profesor Eduardo Bertoni, que viene de Argentina. El profesor Bertoni es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e igualmente de la Universidad de Nueva York. Y actualmente es director de la AAIP, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, que es el órgano oficial que se ocupa de la protección de datos personales en el país hermano. Su trayectoria es muy rica, como vamos a escuchar en pocos instantes. En este momento que Brasil ha adoptado su ley de protección de datos personales, recién creó su autoridad nacional, es muy importante que tengamos ejemplos para poder mirarnos y que pueda de alguna manera ayudarnos a enfrentar este tema tan complejo y tan difícil para nosotros. Bueno, yo pienso que es más interesante escuchar a nuestro invitado y así paso la palabra al profesor Bertoni, agradeciendo mucho su presencia y su participación. Por favor, profesor. Bueno, muito obrigado, Juan Fernando. Me han permitido hablar en mi propio idioma, en español, así que lo agradezco. Podría, como, al igual que Juan Fernando, tratar de hablar en portuñol, pero me parece que sería muchísimo más difícil de entender, así que agradezco la posibilidad de hablar en español y de tener traducción. Antes que nada, quiero agradecer esta invitación para participar hoy y sobre todo compartir la experiencia argentina como autoridad de control de protección de datos personales. Debo también hacer mías una felicitación a nuestros colegas en Brasil por la aprobación de la Ley General de Protección de Datos Personales que se publicó en 2018 y su entrada en vigencia recientemente, según entiendo, en septiembre del año 2020. Sin lugar a dudas, el funcionamiento de esta normativa para Brasil será un hito fundamental y un gran avance para la sociedad brasileña y los titulares de datos personales.
Y debo decir que esta nueva legislación puede, si se aplica correctamente, ver reflejado el ejercicio efectivo de los derechos y un camino también para, a medida que se vaya aplicando el perfeccionamiento de la Autoridad Nacional de Protección de Datos en Brasil. Hoy mi idea es contarles algunos aprendizajes en el camino que nosotros hemos recorrido en la implementación de la ley argentina y en el camino recorrido por la Autoridad de Protección de Datos Personales en mi país. Teniendo en cuenta que en el año 2020, en este año, en 2020, se han cumplido 20 años de la sanción de la Ley de Protección de Datos Personales, pero como les explicaré en algunos momentos, no así de la Autoridad de Control. Entonces voy a tratar de focalizarme en los principales hitos que hemos tenido en función de tratar de transmitir la experiencia en Argentina y algunas experiencias que hemos tomado de tribunales o de jurisprudencia y derecho comparado. Tenía preparado una presentación en PowerPoint que en este momento la estoy poniendo, supongo que la pueden ver adecuadamente. Así que con ello voy a comenzar mi presentación. Como decían en la presentación que agradezco de mi persona, yo soy el titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Como veremos, a pesar de nuestro nombre, la Agencia de Acceso a la Información Pública es no solo el órgano de control de la Ley de Acceso a la Información Pública, sino también el órgano de control de la Ley de Protección de Datos Personales. Esto quiere decir, en otras palabras, la Agencia de Acceso a la Información Pública es la autoridad de protección de datos personales en la Argentina y como órgano al cual yo dirijo tiene dos direcciones temáticas, una dirección sobre acceso a la información pública y otra dirección sobre protección de datos personales. En la estructura organizativa tiene más de estas dos direcciones, pero permítanme solamente hacer referencia a ella. Hoy voy a hablar solamente del trabajo que hace la agencia a mi cargo en materia de protección de datos personales. Un poco de historia para quienes no conocen la situación en mi país, en Argentina. En Argentina, ustedes algunos conocerán que nuestra Constitución Nacional originalmente es del siglo XIX, es de 1853. Sin embargo, hubo el siglo pasado, en el siglo XX, en el año 1994, una reforma constitucional relativamente importante, y en esa reforma constitucional se incluyó en el artículo 43 de la Constitución Nacional una especificación, un derecho específico, que es el derecho que se conoce como el derecho de habeas data. En ese artículo constitucional se incluye la protección de datos personales como un derecho constitucional. Les estoy comentando, esto ocurrió en el año 1994. Consecuentemente, con la reforma constitucional, lo que correspondía era hacer una ley reglamentaria de la Constitución, una ley de protección de datos personales. Yo sé que en Brasil costó mucho tener una ley de protección de datos personales y en Argentina también. Recién tuvimos una ley de protección de datos personales en el año 2000. La ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales, que todavía hoy está vigente, es una ley que se sancionó en el año 2000, a pesar de que desde el año 94 hasta ese año había habido mucha discusión e intentos en el Congreso de la República para tener una legislación reglamentaria de ese artículo 43. Esa ley, la ley 25.326, tuvo una particularidad en uno de los temas que quiero conversar más en profundidad con ustedes. Como toda ley, incluyó
los derechos que tienen los titulares de datos personales. El derecho de acceso, el derecho de supresión, el derecho de rectificación, los derechos que ustedes conocen. También se estableció un procedimiento para reclamar esos derechos. Y la ley también estableció un órgano de protección de datos personales y de aplicación, de control de la aplicación de esta ley. En Argentina, una vez que la ley es aprobada por el Congreso de la República, tiene que ser promulgada, sancionada por el presidente de la República. Sé que en Brasil tienen procedimientos similares. Lo interesante de nuestro proceso fue que la ley, cuando la aprobó el Congreso argentino, había establecido un órgano de aplicación de la ley y había dicho quién era ese órgano de aplicación. Es decir, era un órgano legal, creado por ley. Era una Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que tenía autonomía, que debía su director ser nombrado por el Senado, que tenía un plazo fijo de duración en el mandato, cuestiones que vamos a ir viendo en algunos momentos. Sin embargo, no los quiero confundir, cuando la ley que aprobó el Congreso llegó al escritorio del presidente de la República, observó el artículo que determinaba quién era la autoridad de aplicación. En otras palabras, quedaba una ley que decía hay una autoridad de aplicación, pero no se sabía quién era. Consecuentemente con ello, al año siguiente, en el año 2001, se hizo un decreto de reglamentación de la ley y en ese momento se determinó que la autoridad de aplicación, el órgano de control que hablaba la ley, iba a ser una Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, pero que estaba dentro del ámbito de una subsecretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No tenía un plazo de duración el director o la directora, no tenía un procedimiento de designación, solo lo designaba el ministro de Justicia y lo removía el ministro de Justicia cuando se le ocurría. Y esto cambió recién en el año 2017, ya lo vamos a ver, en el año 2017 con la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, pero esa es parte de la historia que les quiero contar. Un tema importante, y que también es una discusión en Brasil, entiendo, es todo lo que se conoce como el procedimiento o el proceso de adecuación de las legislaciones nacionales a la regulación, a la reglamentación de la Unión Europea. Nuestro país, Argentina, a poco tiempo de sancionada la ley, en el año 2003, fue considerado un país con legislación adecuada por la Comisión Europea. Todo ello de acuerdo a lo que era la regulación europea en aquel momento, la Directiva 95/46 del Parlamento Europeo. Pero aquí comienza una cuestión que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque es algo que tiene un impacto muy importante en la actualidad, en donde ustedes saben, la nueva regulación europea, las nuevas normativa europea ya no es más esta Directiva 95/46, sino que es el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR, como lo hemos conocido, que es una normativa nueva y que, dado que existe esa normativa, todos los países que fueron considerados países de legislación o con legislación adecuada están siendo sometidos a una reevaluación, incluso Argentina. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si bien es cierto que en el año 2003 Argentina fue considerada país de legislación adecuada, el Grupo de Trabajo de Protección de Datos del artículo 29 de esa vieja Directiva 95/46 remarcó el grupo de trabajo del artículo 49, el Working Party 29, o Working Party artículo 29, como se lo conocía,
era la reunión de todas las autoridades europeas de protección de datos personales que emitían opiniones respecto de los procesos de adecuación, remarcó en el año 2003, entre otras cosas, la falta de independencia de la Autoridad de Control Argentina y la necesidad que la situación se revirtiera. Es decir, Argentina consiguió en el año 2003 ser parte de este club de países que eran considerados países con legislación adecuada, a pesar que el grupo de trabajo del artículo 29 estaba diciendo que había una falta, que había un problema para ser considerado un país de legislación adecuada. Y el problema era que la autoridad no era una autoridad independiente. Y no era independiente por las razones que les acabo de explicar. Su creación no era dada por una ley, el mandato no era fijo, la designación de la máxima autoridad era una designación de un ministro y la remoción era la remoción que podía hacer un ministro. No tenía presupuesto propio, sus decisiones podían ser revisadas y un largo etcétera que vamos a ir viendo en algún momento. Era importante que Argentina reformara la situación de la Autoridad de Protección de Datos, porque sabíamos que con el nuevo reglamento europeo esto iba a ser un problema, y ya había sido advertido. Como les decía, fuimos aceptados como país de legislación adecuada, pero nos habían observado que la autoridad de aplicación no era independiente. Y hay notas, intercambios diplomáticos en donde Argentina se comprometía a reformar esa situación. Del año 2003 al año 2017 nada ocurrió. Vamos a ver ahora qué ocurrió en el año 2017. Pero es importante que lo que nosotros tomamos en cuenta, cuestiones que hay que tomar en cuenta a los efectos del tema de conseguir y manifestar internacionalmente y nacionalmente que una autoridad es independiente. Hay muchos principios a nivel internacional, ¿sí? Algunos de esos principios están mencionados aquí. Por ejemplo, los principios de París de las Naciones Unidas. Estos determinan, por ejemplo, que para ser independiente tiene que haber financiación adecuada, tiene que haber un nombramiento efectuado por un acto oficial que establezca duración del mandato, tiene que poder considerar libremente cualquier pregunta, cualquier decisión que sea de su competencia. Puede y debe tener la facultad de dirigirse a la opinión pública directamente, sin ningún filtro, a través de cualquier órgano de prensa. La OCDE también tiene pautas que hacen a la transparencia, a la independencia. Vuelve con el tema la independencia financiera, la independencia de liderazgo, esto es, el nombramiento, el comportamiento del personal, es decir, cómo el personal de la agencia es designado y cómo se comporta respecto de las autoridades políticas del país. Podemos seguir citando, no quiero extenderme, los estándares iberoamericanos de protección de datos personales, que es un documento elaborado por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, ya de hace 2 años, también establece pautas sobre la necesidad de que la autoridad de aplicación o la autoridad y el órgano de control sean independientes. Establece los estándares que puede ser un órgano unipersonal o un órgano de más de una persona, un órgano colegiado, pero tiene que tener una actuación independiente, imparcial e independiente de cualquier poder público o privado, ser ajeno a cualquier influencia externa. Es decir, verán ustedes que siempre en estos estándares internacionales se repiten cuestiones que nosotros en Argentina no la estábamos cumpliendo. La autoridad de aplicación dependía de un ministro, no tenía presupuesto, sus decisiones podían ser revisadas, y esto generaba un problema, iba a generar un problema para el próximo proceso que íbamos a tener y que sabíamos que se venía, que era el proceso de reevaluación de Argentina para seguir siendo un país de legislación adecuada.
Fue así que en el año 2016 a mí me designaron primero director nacional de protección de datos personales, esa dirección en el ámbito que yo les decía del Ministerio de Justicia, y desde allí impulsamos los cambios necesarios a los efectos de transformar esa dirección en un órgano con autonomía y con independencia, siguiendo estos rasgos, estas características internacionales que yo les estaba mencionando. Lo que hicimos fue aprovechar que en el año 2016 Argentina aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública. La Ley de Acceso a la Información Pública que creó la Agencia de Acceso a la Información Pública. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, la crea con unas características que se adecúan mucho a los estándares de independencia que deben tener las autoridades de protección de datos. Para ello, lo que hubo que hacer fue modificar el diseño institucional, las normas que decían que la autoridad de aplicación era la dirección que estaba en el Ministerio de Justicia, hacer que esa dirección deje de funcionar y pasar todas las funciones a la autoridad nueva, que era la Agencia de Acceso a la Información Pública. Entonces, por ley, la Agencia de Acceso a la Información Pública es un ente autárquico que funciona con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Y es el órgano de control de 3 leyes, de la Ley de Acceso a la Información Pública, de la Ley de Protección de Datos Personales, esa que mencioné al principio, la ley del año 2000, y de una ley que es la Ley de la Creación del Registro Nacional No Llame, que es una ley que castiga a aquellos telemarketers o aquellas ventas por teléfono que se hacen a personas que han registrado su teléfono para que no sean llamados. Ustedes aquí se podrán preguntar, pero ¿cómo es esto que estamos hablando de un órgano independiente, pero que está dentro del ámbito de la jefatura de gabinete de ministros del Poder Ejecutivo Nacional? Aquí hay que hacer una aclaración, porque para que un órgano como la Agencia de Acceso a la Información Pública no estuviera dentro de la Administración Pública Nacional y que fuera un órgano extrapoder, como llamábamos nosotros, lo que hubiera correspondido era hacer directamente una reforma constitucional. Los poderes constitucionales están creados por la Constitución. No se podía agregar un poder constitucional, un ente constitucional, sin la reforma de la Constitución. Y eso no iba a ocurrir. Una reforma de la Constitución por este tema en mi país, por el tipo de reforma constitucional que tenemos, no era viable. Eso no quiere decir que no pudiera crearse un órgano que tuviera autonomía, que fuera autárquico y que tuviera características como, por ejemplo, las que yo les estaba manifestando, que son las características importantes que vamos a repetir. Creada por una ley, con un mandato de tiempo específico a la máxima autoridad, con un presupuesto propio. Si uno va al presupuesto nacional, va a ver que hay una línea específica que dice Agencia de Acceso a la Información Pública, y ese presupuesto lo ejecuta directamente la agencia, no hay injerencia desde afuera. El presupuesto lo elabora la agencia y lo manda al Poder Ejecutivo Nacional para que lo mande al Congreso, es decir, el presupuesto lo hacemos nosotros. Y lo más importante, que fue una reforma que se introdujo cuando fue el debate en el Congreso, es que al director de la agencia, en este caso a mi persona, lo nombra el presidente luego de una audiencia pública, luego de un escrutinio público, al cual el presidente luego de ese escrutinio puede desistir de la designación. Pero lo más importante, y esto es lo que se incluyó en el debate en el Congreso, es que al director solo se lo puede remover, lo vamos a repetir en un momento, por mal desempeño y por el presidente, pero no solo por el presidente, sino también con control de una comisión bicameral, una comisión que se crea con senadores y diputados. Es decir, hay un control entre los distintos órganos para que el director de la agencia pueda gozar de fortaleza e independencia en el desarrollo de sus funciones.
crear un órgano nuevo es difícil. Esta foto es simplemente mostrarles a ustedes cómo estaba yo cuando llegué y cómo estamos ahora. Cuando se sancionó la ley y yo tuve el honor de ser designado como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, luego de haber sido director nacional de protección de datos personales, una de las funciones que tenía como director era armar el órgano, crear su presupuesto, nombrar el personal, conseguir un lugar para funcionar, y por eso esta foto. Era difícil encontrar edificios públicos que nos dieran para funcionar. Conseguimos, después fue difícil conseguir los muebles, y siempre cuento la anécdota que el primer mueble que conseguimos fue un escritorio, que es lo que yo estaba pidiendo, una mesa para mí, persona, y cuando la conseguimos, yo estaba muy contento, y cuando pregunté por las sillas me dijeron, sí, hay escritorio, pero no hay sillas. Esto marca un poco a veces la dificultad de los órganos que recién se están creando, y hay que tener paciencia. Yo tuve la oportunidad de ver creación de estos órganos en otros países, en IFAI, antes en México, hoy INAI, el Consejo para la Transparencia chileno, y todos tuve la oportunidad de seguir esa creación cuando fui relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me acuerdo visitar a esos órganos muy al principio, estaban en igual situación. Por eso yo sabía que esto me iba a ocurrir, pero en 3 años hemos conseguido un muy buen grupo de trabajo, estamos funcionando, la agencia existe, hay más de un escritorio y hay más de una persona trabajando. El sitio de internet se modificó, y esto quiero señalarlo, fuimos trabajando, no es una cosa que se consigue de un día para otro. Lo que era la información que nosotros dábamos en nuestro sitio de internet al principio y lo que hacemos ahora no tiene absolutamente nada que ver. Yo las invito a que vean el sitio de internet de la Agencia de Acceso a la Información Pública, y si están interesados solamente en el tema de protección de datos, vean la pestaña, el clic de protección de datos, y van a encontrar todo lo que yo les estoy contando y tal vez más ahí en nuestro sitio de internet. Pero quiero señalar esto, de pasar de un escritorio a pasar a un órgano que funciona, de pasar de un landing de internet que prácticamente no tiene información a un landing que tiene mucha información, lleva mucho trabajo, y hay que tener a veces mucha paciencia y firmeza en la autoridad que tiene que llevar adelante la creación de este órgano. Algunas diferencias que yo he ido marcando, y como para tal vez ir resumiendo esta primera parte de mi presentación. En diseño institucional, como órgano de control, la anterior Dirección Nacional era solamente de la Ley de Protección de Datos Personales. Hoy la agencia es, además, órgano de control de la Ley de Acceso a la Información Pública y de la Ley del No Llame. El mandato del director del ente, del órgano, antes no existía como mandato fijo, hoy existe, tiene un rango que antes era de director nacional, que esto es en la burocracia estatal, hoy el rango del director es de secretario de Estado. En Argentina los rangos de la administración es presidente, ministros y secretarios de Estado, o sea, el rango del director es un rango alto. Y el mandato dura 5 años, con la posibilidad de ser reelegido solamente una vez. La designación, como yo les explicaba antes, en la antigua Dirección Nacional era por el Ministro de Justicia, hoy es por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de este procedimiento abierto, transparente, de oposición que les expliqué. Incompatibilidades. Antes no había incompatibilidades específicas para el director nacional, es decir, eran las incompatibilidades que tenía cualquier director nacional. Hoy la ley mismo marca cuáles son las incompatibilidades para trabajar dentro de la agencia y para ejercer el cargo de director. La remoción del director, esto lo explicaba yo hace un momento, pero es importante reiterarlo porque esto es una característica muy importante de la independencia del órgano.
Antes podía ser removido por el ministro de Justicia, cambiaba el ministro de Justicia, no le gustaban sus directores, cambiaba a todos y podía cambiar al director de protección de datos. Hoy no lo puede hacer, ni siquiera solamente el Poder Ejecutivo Nacional, porque necesita acuerdo del Congreso de la Nación. Y en el financiamiento, la antigua dirección no tenía un presupuesto propio, dependía de lo que le diera, lo que le daba la subsecretaría a la que dependía. Hoy hay un presupuesto específico en el presupuesto nacional. Todo esto me pareció importante señalarlo porque ustedes están justamente en el ámbito o en el momento en el cual han aprobado recientemente relativamente de manera reciente una ley de protección de datos personales, y el tema de la autoridad de control es un tema de constante debate hasta donde sé, hasta donde conozco, ustedes me podrán contar más, en Brasil. Pero lo importante que yo les quería transmitir era cómo cambiamos de una agencia a otra, de un órgano a otro, y cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta o que se deberían tener en cuenta para realmente considerar que el órgano de control es independiente. Dentro de la ley, las competencias y las funciones que tiene la Autoridad de Protección de Datos está el diseño de su estructura, es decir, la estructura, cómo está diseñado, si vamos a tener, como tenemos, una dirección de informática o no tenemos una dirección de informática, o una dirección de personal, o un departamento jurídico. Todo eso lo hace el director de la agencia, acuérdense, el director independiente. Lo mismo respecto del presupuesto nacional, del presupuesto de la agencia, del presupuesto anual. No está el presupuesto diseñado por el jefe de gabinete de ministros ni por ningún ministro, lo diseña la agencia directamente. La agencia redacta su reglamento, ¿sí? Y inclusive tenemos la potestad de preparar y de presentar al Congreso de la Nación propuestas de reforma legislativa que tengan que ver con nuestra competencia. Respecto de este tema de reformas legislativas, quiero contarles una situación, una cuestión importante también, de la cual he hecho algunas presentaciones públicas, tal vez alguna me ha escuchado. Yo les contaba al comienzo que nuestra ley es una ley del año 2000, es decir, ya tiene 20 años. Una ley de protección de datos personales que tiene 20 años, si bien es cierto que ha dado sus resultados hasta ahora, es una ley que necesita una reforma. Y nosotros, en el año 2016, ya habíamos comenzado con un proceso para elaborar una nueva ley de protección de datos personales para la Argentina, proceso que ya lo terminó la Agencia de Acceso a la Información Pública, se lo presentó al Poder Ejecutivo Nacional primero, y el Presidente de la República en el año 2018 envió al Congreso un proyecto reformando totalmente la Ley de Protección de Datos Personales. Ese proyecto lamentablemente no tuvo tratamiento en el Congreso y perdió estado parlamentario. Pero en el medio de todo este proceso, Argentina fue actualizándose en materia legislativa, por ejemplo, aprobando el Convenio 108 del Consejo de Europa, que es este único tratado internacional que hay sobre tratamiento o procesamiento de datos automatizados, de datos personales automatizados, perdón, la Convención 108. Ya es ley en Argentina. Esa Convención 108, quien conoce el tema sabe que tiene un protocolo de reforma, que es lo conocido como la Convención 108 Plus, la Convención 108 más. El presidente argentino anterior firmó la Convención 108 Plus, y el presidente actual, impulsado por nosotros, por la agencia, envió al Congreso para la ratificación de la Convención 108 Plus, y el Senado de la República hace muy poquito aprobó, y ahora está en la Cámara de Diputados, ya tiene un dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores. Creemos que va a tener una sanción por el Congreso pronto, y es posible que Argentina rápidamente sea también Estado parte de la Convención 108 más. De todas formas, insisto, necesitamos reformar la ley.
La nueva ley en Brasil es una ley más moderna que la Argentina, es una ley que sigue en gran medida las pautas del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, y la cuestión a revisar, creo que es como le pasó a Argentina, tal vez sea la cuestión vinculada con la autoridad de control. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la autoridad de control? Nosotros recibimos denuncias que tienen que ver en mucha medida por personas a las que no se le permite el acceso a sus datos personales. Hemos recibido más de 200 denuncias, y se han aplicado sanciones monetarias. Ahí tenemos otro problema con nuestra ley vigente, que es que las multas son muy bajas. Las multas fueron establecidas en el año 2000 con un límite máximo, pero que por los procesos inflacionarios que tenemos en Argentina quedó totalmente desactualizada, y la ley no previó un sistema de actualización. Por lo tanto, a pesar de que nosotros hemos sancionado a empresas muy importantes, la sanción monetaria es una sanción más que nada reputacional, porque en términos económicos se aleja mucho de las sanciones económicas que imponen, por ejemplo, nuestros colegas en Europa. La Autoridad de Protección de Datos francesa, que fue mencionada aquí, la Autoridad de Protección de Datos del Reino Unido también, o inclusive algunas latinoamericanas como la colombiana o la mexicana. Tenemos muchas más denuncias por el problema del no llame, es decir, del registro no llame o de las llamadas no esperadas que tienen las personas a pesar de inscribir su teléfono para no ser molestadas. Ahí pudimos sancionar empresas nacionales y multinacionales más fuerte, haciendo una acumulación, digamos, de sanciones por la cantidad de llamados en infracción que tienen. Y lo que tiene la ley nuestra es una vieja idea de la obligación de registrar las bases de datos públicas y privadas. Es decir, nosotros controlamos que quien tiene una base de datos esté registrado, y si no está registrado es pasible de sanción, y además es pasible de que su base de datos sea considerada ilegal. Esto es muy difícil de controlar, como ustedes imaginarán. Cuando esto fue pensado en el año 2000 era un momento determinado en el mundo. Hoy la cantidad de bases de datos públicas y privadas que existen son muchísimas, y sin embargo el registro que tenemos es relativamente bajo. Un comercio cualquiera ya podría estar en infracción. Esta era una de las modificaciones que nosotros propusimos, no obligar a registrar las bases de datos, pero bueno, hoy sigue siendo una obligación legal en Argentina. Una cuestión que nosotros hemos hecho, porque como les decía, no recibimos tantas denuncias, este es un problema de a veces desconocimiento del derecho que tienen los ciudadanos, de desconocimiento de la existencia de un órgano para hacer las denuncias. Entonces, muchas de las cuestiones que hicimos en los últimos años fue iniciar directamente investigaciones de oficio con casos que nos enterábamos fundamentalmente por los medios de comunicación, por activistas, por organizaciones de la sociedad civil, y iniciamos investigaciones tanto a privados como a entidades públicas. Y algunas de esas investigaciones terminaron con sanciones o indicaciones a estas entidades que yo les estoy comentando aquí. Hemos sancionado a estas empresas importantes que ustedes conocen, a la Policía Federal Argentina, a algunos ministerios, como el Ministerio del Interior, y también hicimos, ustedes saben que este año ha sido un año de particular trabajo para las autoridades de protección de datos relacionado con las aplicaciones que se vinculaban con el combate a la pandemia del virus, del coronavirus, del COVID-19,
Ustedes deben tener aplicaciones, nosotros tenemos nuestra propia aplicación y ahí hicimos comentarios y trabajamos junto con la Secretaría de Innovación Pública para los términos y condiciones de la aplicación Cuidar, que es la aplicación que se utiliza en Argentina. Muchas de estas cuestiones se iniciaron no por denuncia de particulares, sino por investigaciones de oficio. Y esto fue posible gracias a la independencia del órgano, porque en el ámbito anterior, iniciar una investigación de oficio presuponía que tendría que tener algún grado de aceptación por el secretario o por el ministro de Justicia que existía en ese momento. Hoy ya nosotros iniciamos la investigación cuando creemos que puede haber una infracción a la ley de protección de datos personales. Ya para ir cerrando y concluyendo, no he tomado mi tiempo, seguro no me pasé, espero. Creo que los pasos importantes a seguir para tener una efectiva protección de datos personales, por supuesto que en primer lugar es tener una ley de protección de datos personales. No cualquier ley, una ley que garantice los derechos y una ley que garantice que haya una autoridad de control independiente. Y lo ideal, y en eso estamos, es tener una legislación que permita la cooperación con otras autoridades de control. Esto es fundamental, es algo que trabajamos nosotros en la Red Iberoamericana de Protección de Datos, en la Asamblea Global de Privacidad, porque hoy en día la protección de datos personales no se puede dar si no hay cooperación entre distintos países. Por eso es importante ser Estado parte de convenios multilaterales, dado que los datos personales no quedan en un solo territorio. Viajan necesariamente, son transferidos a otras jurisdicciones y cualquier investigación que se necesite hacer va a necesitar la cooperación de autoridades de control de otras jurisdicciones. En ese sentido, tener regulaciones que permitan esa cooperación es clave para dar una buena protección de datos personales, una buena protección de un derecho fundamental, que es el derecho a la privacidad, una buena protección, en definitiva, de los derechos de las personas, que para eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Muy interesante, muy rica su experiencia y creo que nos sirve muy bien como ejemplo que usted trae muy claramente la dificultad, los desafíos que vamos a enfrentar. Antes de pasar a las preguntas que me envía la audiencia, yo tengo una o dos preguntas a hacer a usted. Con 20 años de existencia, una trayectoria bastante importante de la ley y con los distintos cambios administrativos, le preguntaría, ¿existe hoy en Argentina una mentalidad, una conciencia de la privacidad de datos personales? Abrir, por favor, el micrófono. Sí, es una excelente pregunta y de alguna manera es una preocupación que tuvimos y en nuestro sitio de internet está publicado una encuesta que hicimos para ver el conocimiento de la gente, el interés de la gente en la protección de su privacidad, de sus datos personales y demás. La verdad, Luis Fernando, es que el tema que encontramos en Argentina, conversando con colegas académicos o autoridades en otros lugares, es similar. Es difícil encontrar a alguien que diga que no le importa su privacidad o que no le importa la protección de sus datos personales. Ahora, cuando uno examina un poco más cuál es la actitud de esa misma persona, se da cuenta que en realidad está teniendo una actitud en la cual no le preocupa su privacidad y la protección de datos, de sus datos personales. Entonces ahí tenemos un problema importante para resolver, porque quien tiene la percepción de que está preocupado por la protección de su privacidad, pero actúa de una manera que totalmente se despreocupa, es difícil de resolver, es un cambio cultural. Es lo mismo que alguien diga, a mí
me preocupa muchísimo la propiedad de mi casa o de mi carro, pero mi casa la dejo con la puerta abierta y el auto lo dejo con el motor encendido en la puerta de un lugar que no conozco. Hay una diferencia. Entonces, ahí creo que lo que hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho por esta cuestión, porque por cómo conectar esa preocupación que tiene la gente en su privacidad con la actitud propia que tienen que tener para realmente proteger la privacidad, porque no todo se lo podemos pedir al Estado, y cuando digo al Estado digo a las agencias de protección de datos y digo también a los jueces, al Poder Judicial. Es decir, en este ámbito tiene que haber una actitud también ciudadana de protección de sus propios datos, porque nosotros no podemos llegar a todos lados. Es cierto también que cuando uno lo analiza a nivel en una línea de tiempo, la preocupación por la protección de datos aumenta cuando hay hitos globales que ponen a los datos personales en el centro de la discusión. Y les voy a contar algunos hitos y ustedes se van a acordar y van a entender lo que digo. Cuando fue el caso de las revelaciones de Edward Snowden, de cómo se podía llegar a obtener datos personales a través de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, en un total desapego con inclusive regulación estadounidense, según algunos informes, hubo una discusión mundial muy fuerte que generó, entre otras cosas, creo yo, el impulso para que Europa modificara su regulación, en su reglamentación en Europa. Por eso muchas veces le digo a los europeos, ustedes le deben la regulación europea a los norteamericanos, a Edward Snowden, porque le generó la preocupación de lo que pasaba con los datos europeos a partir de esas revelaciones. Porque en Europa hacía años que venían revisando la reforma de la Directiva 9546. Otro hecho, un poco más reciente, Facebook Cambridge Analytica. Discusión de orientación de los votos en los Estados Unidos a partir de la utilización de datos personales desarrollado de una manera que nosotros hicimos una investigación en Argentina del caso también, pero que a nivel internacional, un gran escándalo, de nuevo aumentó como la demanda pública en la necesidad de que existe una regulación, una protección de los datos personales, una concientización de los datos personales. Pero luego, inclusive las acciones, quiero decir, en la bolsa, de las mismas empresas involucradas en violar datos personales seguían subiendo, los usuarios seguían aumentando, es decir, de nuevo estamos frente a una situación en donde nos preocupa, pero seguimos actuando de una manera distinta. No estoy queriendo decir que tenemos que dejar de usar las redes sociales, no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, en algunos casos por necesidad y en otros casos porque no nos importa, aceptamos términos y condiciones, damos nuestro consentimiento para que con nuestros datos hagan lo que se les ocurra y después nos preocupamos y decimos que estamos preocupados por nuestra privacidad. Con nuestros niños pasa lo mismo, con los juegos, es decir, hay mucho. Y ahora, digamos, en este tercer hito global que quiero poner sobre la mesa es la pandemia. Con la pandemia nuevamente vuelve el tema de la necesidad de tener una robusta protección de datos personales. Me preocupan mis datos de salud, que no los termine teniendo cualquiera, porque los estados han empezado para protegernos a todos con buena finalidad, con un deseo de generar herramientas que permitan controlar la expansión de la epidemia, han generado herramientas de recolección masiva de datos que en una emergencia uno hasta podría justificarla, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro y nos empezamos a preocupar de nuevo, y yo vengo hablando todo este año sobre regulación, protección de datos personales durante la pandemia. Entonces, por eso me parece muy interesante, Luis Fernando, tu pregunta, porque en Argentina, yo y los invito a mirar la encuesta, no vamos a encontrar un alto porcentaje de personas que no le importa la privacidad. Pero sin embargo,
no encontramos denuncias. Y yo no puedo entender que si en la situación en la que vivimos, y muchas veces las denuncias son denuncias públicas, si yo leo a veces las cuestiones que me mandan de comentarios que se hacen en redes sociales, pasó esto, el hackeo, el demás, pero yo los digo siempre, bueno, pero traigan los casos a la agencia, porque las veces que han traído los casos a la agencia hemos podido avanzar. Entonces, hay como una actitud que a veces es una actitud que requiere un cambio cultural en lo que es la protección de datos personales. Y termino con este ejemplo que lo doy muy a menudo, si me permitís, Luis Fernando. Estos cambios culturales necesitan tiempo. Está bien, vos me decís, bueno, la ley tiene 20 años. Bueno, tal vez no fueron suficientes o tal vez no hubo suficiente trabajo en concientización. Siempre yo lo comparo con la protección del derecho del medio ambiente, del derecho ambiental. ¿Cuál es la actitud de nuestros niños en Argentina, por lo menos? Posiblemente en Brasil sea lo mismo. ¿Y cuál es la actitud nuestra? Y lo digo con un ejemplo personal. Cuando yo por la mañana o por la noche o al mediodía voy y me voy a cepillar los dientes, abro el grifo, abro y corre el agua mientras me estoy lavando los dientes. Si lo ve mi hija de 13 años, se enoja mucho conmigo, porque dice que estoy desperdiciando agua y el problema del agua en el mundo y demás. Bueno, ahí hay un cambio cultural muy fuerte. Ella tiene una preocupación que si tú me preguntas a mí, ¿te preocupa el medio ambiente y la escasez que pueda haber de agua? Claro, te voy a decir, por supuesto que me preocupa, pero dejo abierto el grifo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que creo que nosotros vamos a necesitar como un cambio cultural que empieza de los más chicos, empieza inclusive de cómo usan ellos las plataformas, los juegos y demás, y creo bueno, yo quiero ser cautelosamente optimista, ¿no? Muy, muy interesante, muy importante de sus observaciones. Me parece que es un problema global, un problema cultural. Es decir, hay que educar a la gente para guardar sus datos. Yo avanzo con preguntas. Yo voy, no, hay, y no están identificadas, pero puedo mezclar una o dos para ser más breve. Sobre la relación de la autoridad nacional con las empresas, nos preguntan cómo se está abordando el tema entre la discusión entre las empresas y la autoridad nacional. Y complemento con otra pregunta, si existe una preocupación con la elaboración de políticas de privacidad en Argentina, si las empresas están atentas. Eh, Empiezo por lo último. Depende del sector de las empresas. Cuando nosotros propusimos hacer una gran reforma, una reforma general de la Ley de Protección de Datos Personales, que también todo el proceso está contado en nuestro sitio de internet, nosotros hicimos un proceso en el cual invitamos a comentar y a participar a sectores académicos, a sectores de la sociedad civil, activistas, y a sectores también de las empresas. Ahí hubo mucho interés en tener una buena ley. Por supuesto que en muchas de las cosas que nosotros proponíamos no había acuerdo, pero hubo interés en participar, interés en tener una buena regulación y sobre todo lo que yo veo por parte de las empresas y sobre todo de las empresas multinacionales, la preocupación es tratar de tener legislación que sea lo más homogénea posible. Si nosotros tenemos una legislación en Argentina muy diferente a la de Brasil y muy diferente a la de Uruguay, las empresas que se quieran instalar y que quieran trabajar en el Mercosur tienen un problema porque tienen que estar adaptando su regulación en cada uno de los lugares. Por eso es importante el proceso de adecuación, no porque venga de Europa, sino porque nos lleva a tratar de tener algún grado de legislación homogénea, y eso es algo que sí le preocupa a las empresas. A veces depende del sector. Por ejemplo, el sector que tiene que ver con información crediticia, no sé cómo se dice en Brasil, información sobre la situación financiera de las personas, si deben, si pagan sus deudas, si no pagan sus deudas, si pagan su carta de crédito, su tarjeta de crédito, si no pagan la tarjeta de crédito, información crediticia.
en ese ámbito, cada tanto hay propuestas que se hacen de reforma y las empresas están siempre muy atentas y muy preocupadas porque puede afectar su propio negocio, claro está. Y la primera pregunta que tenía que ver con cómo nos relacionamos con las empresas, no sé bien cómo es, digamos, a qué se refiere la pregunta. Tenemos una relación, digamos, como la tenemos también con el sector público, de total autonomía e independencia. Es decir, en algunos casos las empresas, por ejemplo, vienen y nos pueden pedir algún tipo de asesoramiento interpretativo de la ley porque están por hacer Binding Corporate Rules. Lo que se está discutiendo ahora en Europa después de Schrems II, las cláusulas contractuales modelo. Bueno, nosotros tenemos una regulación que hicimos al respecto, entonces a veces nos pueden hacer alguna consulta respecto de eso, pero al mismo tiempo, si nosotros notamos que hay algún desvío respecto de la ley, también les iniciamos investigaciones o damos curso a las denuncias y los podemos sancionar. Entonces la relación es una relación normal entre el Estado y el sector público. Yo lo diría, es una relación normal entre el regulador, que somos nosotros, y el regulado, que son las empresas. Muy interesante. Avanzando aquí, me preguntan si en el proyecto de ley que está en discusión en el Congreso argentino, ¿cómo se queda el tema de la independencia de la agencia? ¿Se No, sigue igual? sí, igual. A ver, el proyecto de ley, yo decía, fue al Congreso, no tuvo discusión en el Congreso, y por las reglas del Congreso argentino, si no tiene discusión durante 2 años, ocurre lo que se llama pierde estado parlamentario, quiere decir, ya no está más en el Congreso, es como si no hubiera estado en el Congreso. Entonces ahora yo sé que hay intención de algunos legisladores de volverlo a presentar, pero quedaba exactamente igual. La nueva ley lo que hacía era ratificar estas reformas que se hicieron, por los cuales la Agencia de Acceso a la Información Pública era la Autoridad de Protección de Datos. Muy interesante. Usted hizo referencia a la posición de las grandes empresas multinacionales y aquí nos preguntan cómo actuó la autoridad en materia de lineamientos de buenas prácticas para las medianas y pequeñas empresas en cumplimiento de la ley argentina. Porque aquí en Brasil hubo mucha preocupación, sobre todo por las pymes, de que no pudieran cumplir los reglamentos legales. Y yo creo que debe haber habido algo similar en Argentina. Bueno, la pregunta es muy buena, y sí, hubo algo similar, pero lo similar que hubo fue cuando nosotros estábamos discutiendo o estábamos elaborando el proyecto de ley, no con la regulación actual. Con la regulación actual es una regulación que no, digamos, como yo les decía, tiene 20 años y hay muchas cosas que no tiene la regulación actual. Algunas de esas cuestiones nosotros las introdujimos a partir de interpretaciones que nos permitía hacer la ley. Pero les voy a dar algún ejemplo. La necesidad de tener un Data Protection Officer, un oficial de protección de datos, que esto es algo que viene del reglamento europeo, lo tienen ustedes en ciertos ámbitos, y una de las discusiones que nosotros teníamos, inclusive cuando estábamos desarrollando la norma, la Secretaría de Pymes, de Pequeña y Mediana Empresa, nos vino a ver. Dijeron, cuidado, porque si nosotros hacemos una ley en la cual cualquier pyme tenga que tener este tipo de obligaciones, de tener una autoridad de protección, un oficial de protección de datos, le aumenta los costos, desincentiva a las pymes, etc. El tema de desarrollar los estudios de impacto en materia de tratamiento de datos personales. Si uno obliga a todos a hacer estudios de impacto, en realidad le está generando un costo más alto a las empresas, y a las pequeñas empresas esto les puede impactar económicamente mucho más que a las grandes empresas. Nosotros eso lo entendemos, pero también creemos, y lo hemos explicado así, tiene también que ver con un cambio cultural. Y voy a dar otro ejemplo. Imagínense ustedes que en un pueblo del interior de Brasil, alejado, en algún estado alejado de los centros urbanos más importantes, pongan el ejemplo que ustedes quieran, un grupo de médicos dice, miren, aquí no hay en este pueblito, en este pueblo, no hay una clínica que pueda hacer análisis
de sangre, análisis de las personas para ver cómo está en su salud. Si una persona necesita hacerse un análisis, tiene que viajar unos cuantos kilómetros. Vamos a dar este servicio, vamos a poner una clínica de análisis clínicos en este lugar, y la clínica en realidad tiene una conformación muy pequeñita, es una pyme, son unos poquitos médicos, enfermeros, alguno que puede hacer los análisis, pero por favor, le dice al Estado, no me exija mucho, entonces no me exija que yo tenga un tratamiento de los residuos medicinales, las jeringas, las gasas, todo lo que se usa en estudios, digamos, de análisis, no me exija que yo tenga una manera especial, como tienen las regulaciones, de disponer de eso. Nosotros vamos a meter todas las jeringas en una bolsa de polietileno y a la tarde las vamos a sacar y las vamos a tirar como si fuera el resto de la comida que comen los empleados. ¿Admitiríamos eso o diríamos, no, mire, usted tiene que seguir las regulaciones, esto es muy peligroso, puede pasar un niño, puede pasar alguien, tomar esa jeringa, contagiarse? No, las regulaciones sanitarias usted las tiene que seguir. Y el médico que quiere, el entrepreneur que quiere poner la clínica, diría, pero eso es un problema para la pyme, o sea, me está desincentivando. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso tenemos culturalmente aprendido que no podemos dejar que las jeringas se tiren en la esquina de la calle. Pero no tenemos culturalmente aprendido que hay ciertas cosas, por ejemplo, si una pequeña pyme en un pequeño cuarto hace Big Data o hace recolección masiva de datos con 2 o 3 personas, no tenemos aprendido que tiene que hacer algunas cosas para proteger esos datos personales. Entonces preferimos decir, no, dejémoslo que se desarrolle a lo que dé lugar. De nuevo volvemos a la cuestión cultural, Fernando. Muy interesante, porque el problema existe donde existe, no depende del tamaño de la empresa, ¿sí? Muy interesante. Déjame preguntar una cosa más. Usted habló de bufetes, de oficinas, y nosotros venimos ahora en Brasil, en razón de la aprobación de la ley, mucho interés por el tema y mucha oferta de servicios especializados para capacitar las empresas, las organizaciones, para adecuación de las empresas a los nuevos estándares legales. Pregunto si igual movimiento ha existido en Argentina, si bufetes jurídicos, empresas de tecnología, consultorías internacionales, si han igualmente Sí, definitivamente hecho sí. este servicio. Sí. La ¿Se respuesta pasó cortita es bien? sí. Y les voy a contar una de las cuestiones que estamos sufriendo nosotros y que pasa en muchas autoridades de protección en el mundo. Nos sacan el personal. Los empleados que son entrenados, que conocen las regulaciones y demás, como los sueldos en el Estado, los salarios en el Estado no son salarios, digamos, muchas veces competitivos con el sector privado, muy a menudo los buenos empleados, los buenos funcionarios han sido capturados en los últimos años por el sector privado. Y esto yo sabía que iba a pasar, y se lo digo inclusive a los más jóvenes cuando entran a trabajar en la agencia. Se los digo, le digo, mira, si tú haces un buen trabajo aquí, si aprendes trabajando en la autoridad de control de datos, en poco tiempo te van a venir a buscar de un bufete de abogados o de una empresa. Y esto ocurre, y está aumentando. En realidad, abogados específicamente entrenados, yo diría que no hay tantos. Obviamente la escala de Brasil no es la misma escala que de Argentina, ¿no? No sé cuánta gente habrá en el Zoom en este momento, pero seguramente que esta misma presentación hecha en un país como Argentina tendría por ahí la tercera parte de personas, y no porque haya más o menos interés. La escala de Brasil es siempre muchísimo más grande. Y Pero déjeme sí, preguntar, esto está aumentando, pero ¿por qué está aumentando también? Está aumentando, perdón, termino ahí, Fernando, está aumentando por el tema de
la necesidad de tener normas o de tener prácticas que sean compatibles por parte de las empresas. Una empresa que hoy quiere hacer comercio electrónico con un socio europeo le va a venir a preguntar cómo está cumpliendo con la regulación de protección de datos. Inclusive cómo está cumpliendo con la regulación de datos argentina, algo que antes por ahí ni se le ocurría, ni lo pensaba, ni lo pensaba. Y hoy lo empiezan a pensar, entonces, en los bufetes de abogados, muchos del sector de compliance de los bufetes están empezando a meter sectores vinculados con protección de datos personales. En los bufetes más grandes empiezan a tener, como hay en Europa o en Estados Unidos, departamentos específicos en protección de datos personales. Y en las empresas más grandes ya tienen sus oficiales de protección de datos y su cuerpo para el tema de protección de datos personales. Lo mismo en los bancos. Pero hay una necesidad por un tema de globalización también, ¿no? Muy interesante. Yo creo que existe un movimiento mundial. Considerando que usted es profesor en la universidad, le pregunto, ¿este tema ya está ocupando las clases Sí, universitarias? ¿Sí? sí, está creciendo muchísimo. De hecho, yo presenté en la Universidad de Buenos Aires, finalmente no lo pudimos hacer justamente por la pandemia, un posgrado en protección de datos personales. Digamos, hay bastante interés en el tema. Todavía tal vez no está inserto en la currícula normal de entrenamiento de los abogados en todas las universidades, pero es un tema que yo lo veo, digamos, como un tema de importancia. Profesor. Y yo me acuerdo hace 3 años, más o menos, me invitaron a abrir el año académico en la Universidad Alberto Hurtado en Chile, y una de las cuestiones que llevé a esa apertura del año académico era transmitirle a los estudiantes que recién empezaban con la carrera de abogacía, que empiecen a mirar el tema de tecnología y derecho, el tema de datos personales y derecho, porque era un campo que en América Latina no solo es interesante, sino que les iba a dar mucho trabajo. Y bueno, esto empezó a aumentar en algunas entidades, en algunos lugares en Argentina. Sí. Muy interesante. Bajo esta óptica, ¿usted cree que los países, al menos del Mercosur, deberían o deberán estar organizando algo para manejar el tema de manera conjunta, Sí, uniforme? sí, yo creo que sí. De hecho, en el ámbito del Mercosur, sería deseable que hubiera una normativa común en materia de datos personales. Lo único que existe firmado, es una declaración de ministros de justicia sobre protección de datos personales de hace unos cuantos años, que da pautas más o menos comunes, pero no es parte de la regulación de Mercosur. Eh, Tenemos a veces un problema en los países del Mercosur y asociados, es que no en todos hay ley de protección de datos personales, no en todos hay autoridad de protección de datos personales. Por eso también en nuestro ámbito regional o subregional a veces se hace difícil tener este tipo de, de deseos o de intención, pero yo creo que esto es es muy necesario como bloque de Mercosur, y va a ser muy necesario si avanza en algún momento algo que ya se firmó, que son las negociaciones entre el Mercosur y Unión Europea. Unión Europea, digamos, uno de los temas que va a poner arriba de la mesa para poder discutir un acuerdo comercial es el tema de la regulación de datos personales. Así que yo creo que a nivel Mercosur tenemos que tratar de tener alguna normativa común, eh, que por ahora si bien es cierto que hay diálogo, lo sé porque a nosotros nos invitan en las cancillerías de economía digital y de cuestiones vinculadas con lo que podría ser protección de datos, pero todavía no hay ningún documento que nosotros podamos decir, bueno, este es el documento que podemos impulsar o que podemos tener en el ámbito del Mercosur, ¿no? Como un documento sólido, digamos, que sea un marco regulatorio, no soft law, sino derecho duro, ¿no? No, pero sus observaciones son muy claras porque yo imagino que si Europa sigue con el acuerdo, hay que tener un marco normativo
homogéneo y que sea válido para todos los países. Hay una pregunta un poco distinta, pero muy interesante, sobre la actuación de la autoridad nacional. ¿Existe un órgano supervisor de sus actos que hace la revisión de sus decisiones? El Poder Judicial, los Solamente el jueces. Poder Judicial. Y sí, sí. Ok. Bueno, hay un poco más de tiempo. ¿Sí quieres hablar un poco? No, iba a decir, hay algunas, pero que se están discutiendo, pero es una cuestión muy específica del derecho administrativo, que es lo que se llaman los recursos jerárquicos y los recursos de Mm. alzada. Pero en realidad ese tipo de recursos están más vinculados. Nosotros creemos que no son recursos que son procedentes y así lo hemos declarado en un montón de resoluciones, ¿no? Creemos que no son recursos procedentes ante nosotros, que el único recurso procedente ante nosotros es ir directamente al Poder Judicial, a la justicia, lo cual es lógico, porque si estamos hablando de protección de derechos, en un Estado de Derecho son los jueces los últimos que deciden, ¿verdad? Pero en algún momento se cuestiona si el jefe de gabinete no tendría un recurso jerárquico sobre nosotros, pero ese recurso, aun si existiera, es muy limitado, pero es por razones eminentemente formales, no es por razones sustantivas, no es por Muy bien. opinar si, digamos, el derecho ha sido o no ha sido violado, sino porque, qué sé yo, no se ha dado un traslado o no se respetó un plazo, alguna de esas cuestiones más bien formales. Pero nosotros, nuestra interpretación hasta ahora es que no. Vamos a ver en el futuro si hay decisiones judiciales que dicen otra cosa, ¿no? Muy bien. Ya avanzando un poco y próximo al final, le pregunto algo sobre la autoridad brasileña que está recién constituida. Nos preguntan cuál enfoque se debe dar inicialmente. ¿Sería de sensibilización, educación, regulación, inspección? Eh, ¿Qué puntos debería atentar de manera especial? Eh, Allí hay una cuestión que es diferente a la situación que teníamos nosotros cuando se estableció esta nueva autoridad de aplicación autónoma. Ustedes tienen una ley que es relativamente nueva. Entonces, y esto yo lo he hablado con colegas en Europa, por ejemplo, que tienen muchos años de trabajo y que son autoridades muy fuertes, ¿no? Eh, Cuando hay una ley nueva, yo creo que la Autoridad de Protección de Datos tiene que dedicarle un tiempo para explicar la ley, para difundir la ley, para que se entienda la ley. Lo que ocurre con ello es que se puede caer en una trampa, que es que después la autoridad de aplicación termine siendo solo eso, solo una entidad casi académica, en donde lo único que hace es dar curso, es lo más fácil, es lo que yo le decía mucho cuando dije, miren, nosotros tenemos, porque los recursos que tienen son limitados, si tuvieran muchísimos recursos es distinto, pero los recursos que nosotros tenemos los vamos a aplicar a la aplicación de la ley, a tramitar denuncias, a sancionar a quienes tenemos que sancionar, a promover cambios legislativos, no hacer cursos para explicar una ley que tiene 20 años. Esa era mi posición. Y yo decía, miren, para mí lo más fácil es hacer cursos. Yo soy académico, vengo de la actividad académica. Hacer de la agencia una pequeña escuela de datos personales me hubiera costado muy poco, pero yo no creo que tenga que ser esa la actividad principal. Ahora, cuando uno tiene una ley nueva, es función de la agencia promover. Y es función mía también promover. No digo que no, pero es un matiz diferente. Entonces yo creo que la agencia tiene que tener, la autoridad tiene que tener un tiempo de difusión, de explicación, de concientización, pero, y ahí está el pero, es con alguna planificación para que en algún momento eso se termine, porque si no, la agencia termina siendo, esto yo lo he visto, Club de amigos. sí, una pequeña escuela, digamos, o una gran escuela, puede ser una gran escuela, pero la función, digamos, lo que espera la gente de nosotros es que les atendamos los reclamos, no que demos Perfecto. cursos. Muy bien. Yo le propongo una última pregunta muy interesante que nos ponen. Si llegaremos a una organización mundial para la protección de datos personales. Es difícil, pero no imposible. Este, em,
Lo más adelantado que tenemos, yo les decía, es toda la dinámica del Consejo de Europa con la Convención 108 y la Convención 108 más, que es un tratado internacional que el Consejo de Europa tuvo la astucia hace muchos años de decir, bueno, pero no, que no quede en nuestro bloque, abrámoslo, y entonces ya hay muchos países fuera del Consejo que son Estados parte. Y bueno, muchos dicen, bueno, no tendríamos que tener un tratado a nivel Naciones Unidas, y posiblemente, pero bueno, eso puede llegar a durar, a tardarse muchísimo tiempo, pero puede ocurrir. Yo en otros momentos de mi vida tuve la oportunidad de trabajar en temas de derecho penal internacional, y cuando uno estudia la historia del derecho penal internacional, ve lo que se decía en los años 50 del siglo pasado sobre tener una Corte Penal Internacional, un tratado internacional de derecho penal, y era prácticamente una utopía en ese momento, si bien se seguía trabajando. Y bueno, finalmente se llegó, digamos, no quiero hacer una evaluación ahora, ni crítica, ni positiva, ni negativa, de lo que es el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, el Derecho Penal Internacional y demás, pero hay un tratado de Naciones Unidas, hecho en el ámbito de Naciones Unidas, sobre ciertos delitos que tienen que ser juzgados por un tribunal internacional. Y eso hace 50, 60 años era impensable. Entonces, yo creo que en un mundo como el que tenemos, regulación global va a ser necesaria. El tema es que va a ser en algunos puntos difícil ponernos de acuerdo. Pero por ahí, en distintos hilos, sí nos podemos poner de acuerdo y pueden ser pequeños avances que se estén dando, ¿no? Como última pregunta, ¿cuánto tiempo tiene usted todavía como director de la agencia? Son 5 años, y me inicié en el 2017. Tiene todavía dos años y Más, poco. sí. ¿Cuáles son los grandes retos a No, bueno, vencer en los próximos años? yo creo que a ver, a mí me obsesiona que se incremente la cantidad de denuncias, porque es lo que nos permite a nosotros trabajar mejor, con mejores casos, y creo que un reto importante para Argentina es modernizar la ley, es cambiar la ley, que es una de las cosas que nosotros hicimos. Eh, Creo que esas dos cosas son importantes y que van a tocar al futuro cercano muy pronto. Y cuando usted mira al pasado y compara con lo que existe ahora, ¿cuál es el sentimiento? Que se avanzó. ¿Se Se avanzó? avanzó, sí, 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 sí. Yo creo lo que es el trabajo, a ver, en lo que es mirando el microcosmos de lo que puede ser Argentina y la y la Autoridad de Control de Protección de Datos, el avance es enorme. Pasar de lo que había a lo que hay ahora es muy importante. Digamos, las investigaciones que se han hecho, las guías que se han publicado, la posibilidad de tener una voz a nivel internacional ha sido algo, digamos, que en los últimos 3 años se ha avanzado muchísimo. Bueno, yo agradezco muchísimo, yo aprendí mucho, yo creo que la audiencia igualmente ha aprovechado mucho Bueno, me alegro. su conocimiento, es una lástima que no hemos podido hacer el seminario presencialmente, pero esperamos que En en algún un momento futuro seguramente. usted estará con nosotros. ¿Eh? Muchas gracias. Segura. No, Muchas muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho también la conversación. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.